Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por sumarse un sábado a la tarde, tirando a noche, así que, perdón, un viernes. Así que gracias. Es la segunda reunión de este ciclo de finanzas y fiscalidad, o fiscalidad y finanzas. Gracias al Club de Finanzas y gracias a la UCEMA por el espacio. En esta oportunidad contamos con Enrique Pinedo, que es licenciado en Economía, consultor en temas presupuestarios en distintos niveles estatales, asesor legislativo y productor agropecuario, especialista en la materia. Y la idea es, en la reunión de hoy, tratar qué es lo que uno puede averiguar en un presupuesto, qué dice un presupuesto, una ley de presupuesto, cuál es la importancia, quizás agregaría yo, relativa de un presupuesto, y qué nos dice del plan de gobierno, para ese año al menos, y qué tan mutable o inmutable es ese plan de gobierno en base a lo que diga ahí. O sea, si nos sirve para predecir, por ejemplo, lo que va a pasar en noviembre o diciembre, al menos en un año normal. Así que bueno, muchísimas gracias de vuelta a todos, gracias al Club de Finanzas, a Sofía por la asistencia, y a la UCEMA, y Quique, te dejo el piso. Hola, ¿cómo le va? Un gusto de verlos a todos. Un viernes a la noche hablando de números, pero bueno, gracias a la universidad y a Tomás por invitarme a esta charla. Lo que vamos a hablar hoy, en un espacio de tiempo que todavía no tengo en claro, sí tengo en claro cuánto es, pero no tengo en claro cuánto va a durar toda mi exposición, porque vamos a hablar de los números del presupuesto de la Administración Nacional para el año 2023. Lógicamente, cuando hablamos de esto, lo interesante es ver los números, y para ver los números voy a compartir una especie de presentación que tengo, que he hecho para esta situación, y les voy a pedir que cualquiera de los participantes, que veo que son muchos, interrumpan, o Tomás, podrás decirme si alguien quiere hacer una pregunta, con total libertad, me interrumpen y trato de contestar lo que pueda. Sí, eso no lo aclaré antes. Siéntanse con libertad de habilitar el micrófono por una cuestión de orden y para que no se superpongan y para que sea más ordenado. Levante o escriban en el chat, lo leo yo, no hay ningún problema. Si no, siéntanse con libertad de levantar la mano y ahí les damos el espacio para que hagan la pregunta o el aporte, lo que quieran hacer. Por supuesto. Antes de compartir, antes de compartir la presentación, quiero decirles de qué se trata. Todos los años, lo que vamos a ver hoy es el presupuesto de la Administración Nacional. Es lo que se vota en el Congreso a cada fin de año, entre septiembre y octubre, o septiembre y diciembre, que es el presupuesto del año siguiente. El Estado, el gobierno, tiene el deber, por la ley de administración financiera, de presentar el presupuesto del año siguiente en el Congreso el día 15 de septiembre como muy tarde. A partir de ahí se generan las discusiones, el tratamiento, las discusiones en las comisiones, finalmente pasa al recinto de cada una de las cámaras y se aprueba o no se aprueba en función de las mayorías que se consiguen para este fin. Al principio Tomás decía de qué nos sirve el presupuesto y qué alcance puede tener. Bueno, el presupuesto es nada menos que el plan de gobierno del gobierno del año siguiente, en cuántos recursos piensa recaudar y cuántos gastos piensa hacer. Es nada menos que eso. Ahora, en este contexto de inflación que hace tiempo que viene sucediendo en Argentina,
se torna más difícil hacer un diagnóstico apropiado de qué es lo que va a pasar en el que viene. Con lo cual, y además la facultad que tiene el gobierno de ir modificando el presupuesto hace que muchas veces uno tiende a pensar que ese papel que nos presentan el 15 de diciembre es simplemente una formalidad. Bueno, a mí no me lo parece, me parece muy importante a todos los niveles, nivel municipal, nivel provincial, nivel federal, y, y es muy importante que sea hecho con seriedad y con todos los argumentos para que más o menos se sea lo que se cumple. Yo le voy a mostrar el presupuesto de 2023 y en algunos momentos voy a hacer mención de lo que pasó con esos mismos números. Le voy a mostrar muchos números, voy a tratar de que sea una suerte de cuenta de almacenero entre lo que tenemos y lo que podemos gastar. Y a partir de allí, bueno, todas las dudas, sugerencias o preguntas que quieran hacer, por favor háganlas, porque de esto se trata la clase. Así que lo primero que voy a hacer, habiendo introducido esto, voy a hacer voy a compartir mi pantalla y le voy a empezar a indicar de qué se trata. Avísenme si se ve bien, y si no, alguno me informa. Sí, sí, se ve. No está en modo presentación. Bueno, está, no dije nada. Es VI. Se ve. Ahí te quedaste muteado. Ahí está. Sí, ahí perfecto. Ahí está. Bueno, cuando cambie de placa, si está bien la primera, después seguimos avanzando, así que me avisas. Estos números están en billones de pesos, pero billones de los nuestros, no de los que hay en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, que 1 billón son 1.000 millones, estos son millones de millones, con lo cual la primera impresión que me da a mí es cuántos ceros tenemos de más en nuestros números, en nuestra moneda. Y para que tengan una idea, ahí muestro 22 billones de pesos, 554.000 millones, pues todos los números están en billones, de ingresos. Y para que tengan una idea, cuando yo empecé a barajar estas bases de datos, en el año 2005, por ejemplo, el presupuesto federal era de 54.000 millones. O sea, ese 54 que ven ahí para adelante era un poco más fácil de manipular todas las cuentas, pero bueno. Este presupuesto que se presenta dice que vamos a tener unos ingresos por 22.000 millones. Ahora voy a hablar de los ingresos en primer lugar, y después vamos a hablar de los egresos. Y plantea de entrada un déficit de presupuesto de 6 billones de pesos, 6 billones,4. Con lo cual pueden imaginar ustedes que, bueno, para conseguir esa plata no hay muchos otros caminos que pedir prestado o emitir moneda. Entonces, de entrada se está planteando ya que lo que va a pasar este año, porque estos son números, como ustedes ven acá, actualizados al 12 de abril. Esto proviene de una base de datos que el Ministerio de Economía produce, que si hubiera querido, digamos, actualizarlos más, lo hubiera hecho, pero no tiene ningún sentido. Es muy buena base de datos, tienen información muy precisa, muy corta en el tiempo. Si lo hubiera actualizado, creo que estaríamos hablando de actualización de, no sé, el 25 o 26 de abril. Así que bueno, esa parte es muy buena. Ningún otro nivel gubernamental ni provincial tiene esta calidad de base. Entonces lo primero que hay que estar y pensando es
que esto tiene que ser transparente, que todo el mundo lo pueda ver, que todo el mundo lo pueda analizar. Y bueno, esto pasa con este presupuesto federal, no así con los provinciales y mucho menos con los municipales. A mí me han consultado muchas veces concejales de municipios grandes o chicos, tipo Concordia, un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires, y les puedo asegurar que son 2 hojas, estos son los ingresos, estos son los egresos, no explican más nada, y muchas veces los concejales que tienen que aprobar esos presupuestos simplemente no saben de qué bien se trata, lo aprueban y siguen caminando. Y ahí se produce un montón de perjuicios en contra de la gente. Le voy a agregar a esta planilla unos datos que es el presupuesto vigente. El presupuesto vigente es el presupuesto original que tienen acá al lado, pero ajustado. El gobierno cada tanto lo ajusta con decisiones administrativas o decretos de necesidad de urgencia. Rara vez va al Congreso a decir, por favor, me autorizan a gastar más, o me autorizan a gastar menos. Pero bueno, a lo largo de todo el año se va modificando este número. Como ustedes ven, en estos primeros ya trimestres, porque supongamos que la actualización es al 12 de abril, esto es el primer trimestre, ya hubo una modificación más grande del gasto que en los recursos percibidos, con lo cual se aumenta el déficit. Así que la primera pregunta que tengo cuando nos muestro estos números muy de almacén, digamos, simplemente en cuánto va a aumentar el déficit fiscal. Yo si pudiera poner acá, no sé si lo van a ver, me avisan, el año pasado, fíjense que el año pasado, cuando votaron el presupuesto, había un déficit de 2.7 billones de pesos y terminó siendo de 5,2. Así que vuelvo para acá y no quiera saber yo cuánto va a terminar este año, pero es muy posible que no tenga mucho que ver con esta cifra, sino muchísimo más grande. Sobre todo en este contexto inflacionario de los últimos meses, que muchas veces los gobiernos les gusta la inflación porque les ayuda a tener recursos que de otra manera no podrían tener. Y con esos recursos ajusta, como vamos a ver a lo mejor en el transcurso del tiempo de la presentación, cómo se componen los gastos o cómo se componen los recursos, vemos que se hacen ajustes en ambos lados solapadamente, ¿no? sin que nosotros nos enteremos, o por lo menos el pueblo se entere, más allá de los analistas que vemos estos números a diario y sabemos de qué se trata. Bueno, este es el esquema sobre el cual se va a mover el gobierno este año. Vean este número 29062, que es el crédito actual. El crédito es lo autorizado a gastar. El presupuesto, cuando se vota, se autoriza a gastar hasta tal punto y se acepta el cálculo que se ha hecho de los recursos que se van a obtener. Vamos a pasar a la siguiente ronda y les quiero mostrar una historia del déficit fiscal. Ustedes me dicen esto es nominal, así que cómo se puede comparar, pero bueno, lo que quería ver que en el año 2008 hubo un superávit de presupuesto y en el 2023 hay un déficit de 6,5 billones de pesos. Esto es nominal, no indica más que comparar un número con otro, pero bueno, quiere decir que hace 15 años había un superávit presupuestario, y es cierto, en los años hasta el 2008 se manejó el tema presupuestario con superávit, inclusive pagando los intereses. Después se fue complicando la situación hasta transformarse en esto, que es bastante dañino para la economía, como todos nosotros podemos observar. Para que eso, digamos, para que eso sea salvado, el cuadro que les muestro a continuación es cuánto fue el déficit respecto del total del gasto, ¿no?
Entonces es una medida que más o menos iguala, y vemos que al principio, en el 2008, había un 3,7% del superávit con respecto al gasto, y después de esa línea fue para abajo hasta transformarse en el año 22 en 29% del gasto, el déficit. Y este número de 22 que sube, está bueno que suba, ojalá subiera más arriba, pasa siempre lo mismo. Cuando después pasa el año, ese 22 se convierte finalmente en un 31, 32 o lo que sea, si no resuelven la situación. Porque todo esto son números ejecutados, números que ya han ocurrido, y este último es un número que es el que pensamos que va a ser. Así que bueno, un número no menor de 6,5 billones, que es la primera luz de alarma que pongo en esta presentación, porque es un número que es muy difícil de poder financiar. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que la producción de la Argentina no está siendo suficiente para financiar este tipo de presupuestos. Y como vamos a ver en el transcurso de la presentación, las provincias, casi todas las provincias, un gran porcentaje de ellas, son superavitarias. ¿Por qué? Porque las provincias no pueden emitir dinero, lo único que pueden emitir las provincias son deuda, provincias y municipios. Entonces tienden a equilibrarse más, pero ¿cómo se equilibran? Pidiéndole al Estado. Entonces el problema se produce acá. Es de todos, pero se produce acá y no en los presupuestos provinciales. Vamos a hablar de los ingresos. Los ingresos en Argentina se dividen en esta cantidad de tipos. Yo no sé si lo ven bien, supongo que sí, en estos tipos de ingresos. Y recuerden que cuando hablamos de algunos impuestos que se coparticipan, a este presupuesto no va todos los impuestos que se coparticipan, no que se recaudan, sino un porcentaje de ellos. La nación se queda con un 50% o 51 o 49% de los impuestos, como el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, de los que ya vamos a hablar, y el resto se reparte entre las provincias por una ley establecida que dice cuánto le toca a cada uno. El tema de coparticipación es un tema bastante complejo, del cual podemos generar discusiones a nivel académico, todas las que quieran. A mi criterio, es un tema que la Argentina ya debería estar dejando de lado, y que cada provincia se cobrara sus impuestos para poder ver con más realidad lo que pasa en cada una de ellas. Esto no es así, porque siempre se dice desde la política, bueno, hay provincias pobres, hay provincias ricas, entonces las ricas tienen que... Todo eso está muy bien, creo que debería seguir siendo así, que digamos que las provincias más pobres deberían recibir ayudas, pero lo que está sucediendo es que como las provincias no cobran estos impuestos, son más haraganes, quiere decírselo así, para que estos impuestos se cobren. Vamos a ir por partes y vamos a mirar cómo se componen estos recursos. Ingresos en positivos, que son, lo abro, y son impuestos sobre los ingresos, sobre patrimonio, sobre la producción y sobre el comercio exterior. Eso es lo más fuerte de todo. Y si nosotros pasamos al siguiente cuadro, que pongo en relieve los impuestos estos, vemos que son, bueno, 14 billones de 22, que es una gran parte, ¿no? El 66% del recurso proviene de este tipo de impuestos. ¿Qué son? Cada uno de estos tiene dentro de sí mismo un montón de impuestos más, que es lo que de alguna manera tendría que simplificarse en la Argentina, ¿no? La Argentina tiene demasiada telaraña impositiva, demasiado difícil, y genera un PBI que no estaría siendo útil para financiar un Estado como el que tiene la Argentina en este momento.
Después están los impuestos a la producción y sobre el consumo, que ha abierto, así como lo estoy abriendo ahora, ustedes ven que es el IVA, impuestos internos. Acá dice IVA coparticipado, que es la parte del IVA que le corresponde al Estado federal. No estamos hablando de la parte que le corresponde a las provincias. Y otros impuestos, créditos, débito y crédito a los bancos, impuestos a los combustibles, y sellos, y otra serie de impuestos que se generan sobre la producción y el consumo. Acá vemos que los impuestos sobre el consumo tienen una enorme participación sobre la producción, tiene una enorme participación sobre el total de los recursos, 33%, que es parte de estos 66%, y bueno, obviamente el comercio exterior. Ahora vamos a ver unos cuadros que quiero mostrarles y quiero explicarles, y vamos a pasar al siguiente y vemos, bueno, no, lo que les quería mostrar: impuestos sobre los ingresos, el impuesto a las ganancias, los juegos de azar, premios. Esos son los impuestos que se definen sobre los ingresos. Después está la renta de la propiedad. La renta de la propiedad quiere decir todo aquello que genera cualquier propiedad del Estado, ya sea el alquiler de un bien o los intereses devengados por colocaciones. Muchos de estos ingresos son, como acá vemos, un número bastante alto, 378.000 millones. Estos son los intereses que se generan por el stock que tiene el Estado en el famoso, ¿cómo se llama? Bueno, el monto que tienen por las jubilaciones, se llama, ¿me ayudas, Tomás? Bueno, ya va a ser. Sí, no me doy cuenta cuál es el término que... No, es lo que era antes del alzate JP, es no me está saliendo el nombre, pero bueno, a ver si lo puedo abrir acá. El Fondo de Garantía de Seguridad Social. El Fondo de Garantía. Es el Fondo de Garantía que es un fondo que antes tenía las AFJP y ahora no tiene el Estado. Entonces se queda con los recursos de ese fondo. Es muy gracioso porque ese fondo consiste en bonos que le presta al Estado. O sea, el Estado paga intereses y cobra intereses, y en este momento lo que está pasando es que los intereses que paga son menores que los intereses que cobra, son menores que los intereses que paga, y se genera otro bache más. Hubo un ingreso, por eso este cuadro, que ahora por suerte ya está resuelto. Este cuadro indica cómo participó dentro de la renta, de esa que yo le mostraba, de propiedad del Estado, los beneficios del Banco Central de la República Argentina. Ustedes me van a decir, no existen los beneficios, yo coincido, pero existe el beneficio del Banco Central, pero se tomaron durante mucho tiempo, como ven acá en esta parte de la línea azul, celeste, un monto que oscila entre el 5 y el 10% de los recursos, siendo el año 2014 un año muy alto, con 8 puntos de los ingresos correspondientes a los beneficios del Banco Central. Los beneficios del Banco Central, como si fuera una empresa que no lo es si tenía bonos cotizados, si tenía un stock de dólares en las reservas de tanto al principio de año y después con la inflación de tanto más al final, entonces eso estaba anotado como beneficio. La verdad que es contabilidad creativa, pero bueno, este pico del año 2020 es porque el 26% de los recursos que tuvo el Estado federal eran beneficio del Banco Central. Era un disparate, era una locura que tal vez explique la inflación que hoy estamos teniendo en la Argentina, porque eso es pura emisión. Cuando el Banco Central le entrega sus beneficios al Tesoro de la Nación, estamos hablando de una emisión que no tiene el correlato en la producción. La emisión tiene que ir acompañando a la producción que tiene un país en la necesidad de esos recursos. No era el caso.
Y en este cuadro lo vemos de otra forma. Este cuadro agarré de la cantidad de miles de impuestos que hay, agarré 5 o 6 impuestos, los más relevantes, que ocupan más o menos entre el 90 o 80% del total de los recursos. Así que imagínense cuánta burocracia hay detrás de todo el resto de los otros impuestos. Y acá vamos a mirar línea por línea, desde el año, acá muestro del año 2007 hasta el año 22, 23. La línea negra de arriba son los aportes y las contribuciones. Esto quiere decir que los aportes y las contribuciones son los que más participación tienen dentro del total de los recursos que tiene el Poder Federal, que tiene el Estado Federal. Cualquier punto que marquemos acá marca que acá en este caso es el 29,09% de los recursos son los aportes y contribuciones. Le sigue el IVA, que es un impuesto, digamos, que paga un consumidor, básicamente. En línea violeta se muestran los impuestos al comercio exterior, que tiene una variación muy, muy tremenda, ¿no? Porque un año fue el 21% y ahora es el 14%. O sea, va y viene mucho. La línea amarilla es impuesto a las ganancias, y ahí me quiero detener un minuto porque les quiero comentar que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el impuesto a la ganancia es el 60% de los recursos. En la Argentina está rondando un poquito apenas el 10%, y en los años de pandemia se nota acá que fue el 7%. No hubo ganancias, y entonces el peso que tiene el total de los recursos, y lo más triste de todo es que se superpone con la línea del impuesto a los débitos y créditos bancarios. O sea, es bastante difícil de entender cómo es posible que un impuesto a los débitos y créditos bancarios se recaude lo mismo que el impuesto a las ganancias. Es la línea verde, ¿no? Los últimos los impuestos que estoy tratando de mostrar, que sigue siendo, que estuvo muy separado del pasado de la línea amarilla del impuesto a la ganancia, pero ahora sigue convergiendo. Es increíble que un impuesto de esta naturaleza, que es absolutamente disruptivo y tiene un montón de defectos, se equipare con el impuesto a la ganancia. La línea roja es la participación de la ganancia del Banco Central, y como ustedes pueden ver, en este año de pandemia, si no hubiera sido por eso, no pasaba nada, con los recursos, no había recursos, así que tuvieron que salir a hacer eso. Insisto, esto que está acá explica lo que está pasando en este momento de alta inflación, además muchos otros manejos que podemos hablar. No es posible que en la necesidad urgente de dólares nosotros gravemos a aquel que ingresa dólares, entonces no se puede importar. Y como no se puede importar porque no hay dólares, entonces suben los precios de algunas cosas y hay inflación, y se genera una cadena que es difícil de entender en el largo plazo. En el corto plazo nadie quiere tocar nada porque la semana que viene necesitamos recaudar, pero bueno, en Argentina es un país que necesita dólares, y me parece que es un momento de jugarse a que los que producen bienes para exportar traigan los dólares, bienes, servicios, lo que sea. Hay infinidad de cosas que no forman parte de esta clase, pero les quiero decir, por ejemplo, que la industria del conocimiento lleva exportados 5.000 millones de dólares en Argentina. Cuando me refiero a industria del conocimiento, son aquellas cosas tecnológicas, tipos que fabrican videojuegos, etcétera, etcétera. 5.000 millones de dólares exporta, y Polonia, que es un país más chico y más pobre que el nuestro, exporta 27.000 millones en la industria del conocimiento. O sea que la Argentina tiene que cambiar su matriz radicalmente para salir de este embrollo en que estamos metidos. Acá la línea de impuesto a la ganancia tiene que estar arriba. Ustedes me van a decir, pero bueno, más ganancia de la que estamos pagando. Bueno, pasa que tiene que haber ganancia.
Tiene que haber más ganancias, y para que haya más ganancias hay que cambiar un montón de cosas de la macroeconomía que no están generando esto. La Argentina con este PBI no puede financiar este Estado. Esto está claro y no hay lugar a discusión. Acá miramos un cuadro que es relacionado con lo recaudado hasta la fecha de hoy, hasta el 12 de abril, de los 22.000 billones que pensaba recaudar el gobierno, viene recaudando 4.400 millones, con mucho peso sobre los impuestos, sobre los ingresos impositivos, sobre el patrimonio y sobre el comercio exterior. Por supuesto que también con aportes y contribuciones. Los demás son todas cifras muy menores. Si en la eventualidad de que algunos quieran estos cuadros, este no es un PowerPoint que les pueda dar, pero es un esquema que yo les puedo pasar, si alguien los pide, si alguien los solicita, se los puedo hacer llegar con un poco de trabajo. Vamos a pasar un poco a los gastos y cómo se reparten los gastos, quiénes son los que gastan plata, los que gastan la plata de este presupuesto. Antes que nada, quiero hacer un planteo que hemos hecho en algunas otras clases, que es preguntarse quiénes son los que redistribuyen la riqueza, si los impuestos o los gastos. A mí claramente me parecen los gastos, y muchos políticos insisten en que hay que crear impuestos para redistribuir. Lo que hay que crear es riqueza, y lo que hay que distribuir lo distribuye el gasto si el Congreso lo acepta. Pero no existe tal cosa como que yo creo este impuesto para redistribuir riqueza, porque ¿por qué no subo hasta el 90% los impuestos a las retenciones? Ahora, mal llamado, discúlpeme, al comercio exterior, que lo único que producen es un desvío en la producción. Es muy curioso lo que pasó en la Argentina, porque el sector que más genera dólares es el sector agropecuario. El sector agropecuario tuvo un conato de pelea en el año 2008, pero nunca ha dejado de producir. Siempre sigue produciendo, y como siempre sigue produciendo, porque es así, el sector es así, entonces los gobiernos se apropian de esos dólares de una forma, dicen, más no lo pueden dar, así que vamos para adelante y le seguimos cobrando. Entonces la madre naturaleza se ocupó, y hay una sequía insoportable de hace 2 años, y la producción de este sector ha caído en 40, 50 o 60%, lo cual va a haber el gobierno un serio problema con esta recaudación, con estos impuestos este año, que todavía no se ve, pero ya el mercado la percibe. La percibe porque sabe cuántas plantas de menos hay de soja o de trigo o de maíz que van a proveer dólares al Estado. Bueno, estas son las jurisdicciones que gastan la plata. Acá están los 29.000 millones que habían visto al principio. Olvídense de esta columna, que es lo que se gastó hasta ahora. Se gastó el 20% de lo pensado, pero las cifras estas van a ir modificándose. Y estos son los responsables de todos los gastos. Ustedes, una breve mirada, está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, los fiscales del Ministerio Público, la Presidencia de la Nación, que tiene una cifra muy grande. La tiene grande porque tiene bajo su órbita un subsidio a los discapacitados, y todos los ministerios, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, que el Poder Legislativo cuesta 133.000 millones de pesos, es el que más mala prensa tiene cuando se habla de los asesores, se habla de los gastos del Poder Legislativo, etcétera, etcétera. Uno mira y ve de los 29.000 millones, 133.000, 0,46% del gasto. Y uno que pregunta por qué no tiene mala prensa el Ministerio de la Mujer, que tiene, póngale, la mitad de lo que cuesta el Congreso. Entonces, fíjense, si en una democracia un ministerio de la mujer puede costar la mitad de lo que cuesta el Congreso, y vamos a ver dónde está excediéndose la plata. Los ministerios o jurisdicciones que más gastan, a ver si lo tengo en otro cuadro,
bueno, sí, esto es lo mismo, pero por objeto del gasto, ya vamos a hablar de lo que significa eso. Pero son la Presidencia de la Nación porque tiene un subsidio a los discapacitados que es muchísimo dinero. El Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, porque son las Fuerzas Armadas, son los dos ministerios que más personal tienen en el Estado federal. Más o menos cada uno tiene 110, 120.000 hombres y mujeres, o sea, de personal, 120.000 individuos en cada uno de esos, en cada uno de esos ministerios. El Ministerio de Economía es muy grande en gastos porque tiene todos los subsidios a la energía, al gas, a los transportes, todos los maneja el Ministerio de Economía, y esta cifra cada vez se va aumentando más. Es una de las cifras que más incide en ese déficit de 6 millones de pesos. Y por supuesto el Ministerio de Trabajo, que tiene el ANSES, que es el que paga la jubilación. Todos los demás son jurisdicciones con más o menos importes, pero bueno. Cuando miramos el objeto del gasto, ¿a qué llamamos objeto del gasto? ¿Cuánto se gasta en personal? ¿Cuánto se gasta en servicio de la deuda? En bienes de uso, muy poquito. En servicios no personales, que son todos los servicios, alquiler, luz, gas y los contratos de un abogado o un profesional. Bienes de consumo, que son los lápices y los papeles que se usan para comer, para gobernar, y las transferencias, que son directamente lo que se le paga a los jubilados, lo que se le paga a las provincias, lo que se le paga a todo el mundo. Las transferencias ocupan las 3/4 partes del presupuesto público. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a gastos de personal, estamos viendo que se comporta a este punto más o menos igual que en general, con el 20% de los gastos en personal. Fíjense que de los 29 billones, 3 billones son en gastos en personal, sueldos, etcétera, o sea, es más o menos el 10%. Y las transferencias es 21.000 millones, y la deuda ocupa un lugar relevante también, más o menos como los sueldos. Más o menos se ha comportado así a lo largo de los años, que el servicio de la deuda es similar a lo que se gasta en sueldos. Pero bueno, ya vamos a ver ahora un tema. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha cada tanto, se escucha como si te alejases, veo que no te alejas, pero por ahí hay algo en el micrófono. Pero sí va avanzando las diapositivas y se escucha bien. No, pero yo quiero saber si se está entendiendo lo que estoy diciendo o voy muy rápido, porque el tiempo pasa volando. Algunos comentarios, un comentario dice ok, pero es el único que tenemos, así que... Ok, sí. Bueno, esto lo mostré, estos son los personales, estos son las transferencias. Vamos a ver un poco cómo se gasta el dinero por provincia, ¿no? Entonces ponemos un cuadro con todas las provincias, en donde vemos, por ejemplo, en la línea celeste es el presupuesto vigente, y la línea azul es lo que se está gastando en cada una de las provincias. Vemos aquí que la ciudad autónoma de Buenos Aires está al tope de la lista, claro, porque muchas de las sedes de los ministerios están en Buenos Aires y se anotan allí todos los gastos. Pero esto es cómo se reparte los gastos entre todas las provincias. Cuando veo nada más que las transferencias, vemos que, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto mayor de transferencias, así como también su devengado, es decir, el monto gastado hasta el momento. Vamos a hablar un poquito de cuál es la rigidez que existe en este presupuesto. Este presupuesto, ustedes me van a decir, hay que bajar el gasto, subir el gasto, pero ¿cómo incide si nosotros, por ejemplo, sacamos la mitad del personal? Y si nosotros sacamos la mitad del personal, o sea,
El personal de la Administración Federal son alrededor de 400.000 personas. Si sacamos 200.000, le hace cosquillas a ustedes. Ustedes me van a decir, bueno, pero hay personal de más, porque yo conozco un tipo que es un tipo que está en el Congreso y no trabaja, y cobra. Sí, sí, hay un montón de esos, pero les quiero decir que si aplicáramos la tijera y sacáramos la mitad, cosquillas. Entonces vamos a ver acá en qué consiste la rigidez presupuestaria. Yo acá tengo el presupuesto total de 29.000 millones y le empiezo a agregar unas líneas de gastos. Por ejemplo, las jubilaciones. Las jubilaciones son el 45% del total del presupuesto. Para que yo tenga jubilaciones tengo que tener alguien que las administre. Entonces la administración del ANSES hay que sumarla. Le voy a agregar lo que el Estado federal le da a las universidades nacionales. Ustedes saben que las universidades nacionales viven de la plata que le transfiere la nación a cada una de las universidades nacionales, así que es un dato rígido, no podemos eliminar las universidades. Y después están las fuerzas de seguridad, que son los gendarmes, los prefectos navales, la seguridad aeroportuaria y las fuerzas armadas, que las queremos o no tener, pero como las tenemos, la pongo como un gasto que, digamos, no puedo tocar. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo de abogado del diablo, a ver cómo podría yo bajar el gasto, o qué podría hacer yo para bajar el gasto. Entonces veo que estas 5 cosas que pongo acá, 5 renglones del gasto, ocupan el 52% del presupuesto, ¿no? Y le voy a agregar algunas cosas más. Le voy a agregar acciones de empleo, la deuda es rígida, no puedo no pagarla. Acá empiezan los problemas, el subsidio a electricidad, los subsidios al gas, los subsidios al transporte, una línea que es el fondo de la provincia de Buenos Aires, que es una línea nueva de gasto que se inventó en este gobierno para darle plata, bueno, es el conflicto que se generó con la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Por la coparticipación. Los planes de potenciar trabajo y los subsidios a la discapacidad que les mostraba anteriormente en Presidencia, que son 875.000 millones de pesos, y vemos que juntando todos estos pocos números, me da que el presupuesto de esto, el 75% del presupuesto es prácticamente inamovible. Inamovible si yo quiero dejar los subsidios a electricidad. Si yo sacara los subsidios de electricidad, no quieran saber cuánto estarían pagando ustedes de luz y de gas en cada una de sus casas. Entonces, de los 29 millones de pesos, me quedan 7 billones de pesos para pagarle al Congreso, al Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, a toda la administración de todos los ministerios, menos de seguridad y defensa, que ya los puse arriba, y todo el resto de la administración. O sea, es un presupuesto excesivamente rígido. Acá puedo haber puesto más cosas. Si yo sigo agregando cosas acá, me da cerca del 90. Hay muy poco margen de maniobra. ¿Y qué quiero significar con esto? Quiero decir que es evidente que yo no me animo a decir, como dice, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto. Es correcto, pero lo que hay que subir es la producción. Nosotros tenemos que subir la producción. Todas las políticas tienen que estar dirigidas a una mejor recaudación de impuestos y a una mayor producción. Argentina no está produciendo lo que debe y lo que puede. Eso se lo puedo asegurar. El ejemplo que di antes de la industria del conocimiento es notable. Imagínense ustedes cómo se estaría riendo hoy de Massa de cualquier corrida si contara con 20.000 millones más de la industria del conocimiento, que son dólares que entran y que no tienen demasiado costo. O sea, no es que tiene un costo producirlo, porque es producción con bajo costo. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones de política económica, de macroeconomía, diciendo, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros para que el presupuesto baje? Y bueno, si nosotros bajamos de estos 7 millones, ¿a cuánto lo podemos bajar? Suponer que lo bajamos a la mitad,
y bajar esto a la mitad, sigue existiendo un déficit de 4 o 5 billones de pesos que para financiarlo hay que hacer algo. O endeudarse o emitir. Emitir, ya sabemos lo que está pasando. ¿Cómo se divide el gasto en líneas generales, en línea de caja? Acá tuve un problema con el tamaño, pero no importa el cuadro, lo que importa son los números. El gasto primario es aquel gasto que está, que se piensa gastar sin los intereses de la deuda. Entonces, el gasto primario sería 26 billones, los recursos 22, el déficit primario es de 3,5 billones, o sea, sin pagar la deuda, y el déficit, la deuda vale casi 3 billones, o sea que el total del déficit es lo que vieron al principio. Y acá abajo muestro una situación de caja a la actualidad, en este caso al 12 de abril, donde el gasto primario devengado es de 5,2 billones, lo recaudado es de 4,6 billones, o sea que ya estamos en un problema de déficit primario de 597.000 millones de pesos, y si le agregamos lo que se ha pagado hasta ahora de intereses, de 1,3 billones de pesos. Esto es un trimestre, esto nos señala un poco la gravedad de la situación. ¿Cómo se dividen los gastos? Bueno, hay varias categorías, pero la categoría, estas 4 finalidades, estas 5 finalidades, se explican un poco por sí solas. La administración gubernamental cuesta 1,6 billones, los servicios de defensa cuestan 1,2 billones, los servicios sociales cuestan 18 billones de pesos, recuerden, entre los 29 y 18, y después los servicios económicos que están ahí, los subsidios al transporte, a la energía, y la deuda pública, que es la deuda, que siempre está estable así. Estos son las 5 finalidades relevantes en lo que se divide el gasto público en Argentina. Si nosotros vamos a qué son los servicios sociales, para hacer una apertura, vemos que estos son devengados, ¿no es cierto? No es el total del presupuesto, sino es lo que se gastó hasta ahora. ¿En qué más se gastó? Y bueno, se gastó en seguridad social, que son las jubilaciones. Le sigue en importancia educación y cultura. Cuando digo educación y cultura, ustedes me pueden preguntar dónde debe esa plata de educación. El Estado federal no tiene ni maestros ni escuelas. Esta plata es la que se va a las universidades nacionales. Y en mucho menor medida, podemos ver acá los porcentajes de cada una de las finalidades de la función servicio social, donde vemos que el 70% son seguridad social, o sea, las jubilaciones, el 10% en cultura, el 9% en promoción, asistencia social. Esto es el gasto donde van todos los subsidios, los planes, etcétera, etcétera, que el gobierno tiene para aliviar los estados de pobreza. Pero bueno, seguimos viendo cómo pesa la seguridad social en el resto en el gasto total. Es lo más importante que hay y es lo más difícil de bajar. Y junto acá les hago un cuadro donde, salvo el mes de enero, donde la recaudación fue mayor que los gastos, en todo el resto de los meses ya empieza a haber una recaudación mucho menor a los gastos realizados, y esto muestra claramente el origen de nuestros problemas, ¿cierto? Los problemas vienen de acá. No hay un minuto de paz si yo le pongo esto del año pasado, podemos ver que fue siempre igual. O sea, siempre los recursos debajo de los gastos, y eso es lo que generan los enormes déficits a los que estamos acostumbrados. Hay una línea que son los aportes del Tesoro Nacional, una línea de gasto
en donde el Estado cuando negocia con las provincias para ver cuánta plata le da a cada provincia, esto es plata que le da el Estado a discreción del Estado, pero está presupuestada, tanto para la provincia de Buenos Aires, tanto para la provincia de Formosa, etc. Esto es devengado, con lo cual esto no es por lo presupuestado, sino lo que realmente está ocurriendo, y vemos que quién es la provincia que mayor se lleva este gasto. El gasto no es importante si uno lo compara con el total, son 54.000 millones de pesos, pero bueno, la provincia más beneficiada es Buenos Aires, Formosa, Santa Fe. Santa Fe se vio afectada ahora por la cantidad que le está mandando de plata por el tema de droga. La provincia de La Rioja, que es increíble porque en su momento hubo una dificultad entre el monto asignado a La Rioja por coparticipación, entonces todos los años se le da a La Rioja una plata, y La Rioja no ha sabido convertirse o compartir su economía para generar mayores ingresos, Neuquén, Misiones, Catamarca, La Pampa y Salta, y el resto de la provincia. Estas son las provincias más beneficiosas con el ATN, aporte del Tesoro Nacional, aportes discrecionales. Vamos viendo acá un número, este número es los aumentos presupuestarios. Vieron al principio que yo les mostré un presupuesto original y al lado un presupuesto real vigente. Bueno, eso es producto de algunos DNUs o decisiones administrativas que aumentaron el presupuesto de algunas jurisdicciones, y acá vamos a ver a quién se le aumentó el presupuesto. De vuelta, a ver si lo tengo en este cuadro. No lo tengo en este cuadro, pero lo vamos a poner acá. Acá de vuelta son los que más han recibido plata de aumentos presupuestarios son la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Economía por los subsidios, el Ministerio de Trabajo por las jubilaciones, bueno, fíjense que estos tres sumados es más que el total, porque acá hay algunos que tienen de menos. Obligaciones a cargo del Tesoro es una jurisdicción que no tiene ministerio, pero que es donde va todos aquellos gastos que no tienen una jurisdicción que los define. Ahí van, inclusive ahí hay una especie de colchón para sueldos, hay un montón el déficit de las empresas públicas está ahí. Pero bueno, ya empezamos a ver solo en el primer trimestre lo que no es común en el resto de los presupuestos anteriores, que a esta altura del año ya haya habido este tipo de aumentos presupuestarios. Son 100.000 millones más que el original, pero ya nada más que en el primer trimestre. Vamos a ver algunos gastos interesantes, por ejemplo, Vialidad Nacional. ¿Y cuáles son los programas de Vialidad Nacional? Lo celeste es el presupuesto, lo azul es lo devengado hasta ahora, o sea, utilizado, y vemos que quienes se lleva la mayor cantidad de presupuesto de vialidad es la construcción de autopistas, ¿no? Y ejecución de obras de mantenimiento y administración. Estos son todos los programas que utiliza Vialidad Nacional. Por supuesto que ustedes miran el monto, y el monto no es un monto importante, son 300.000 millones, no es mucho lo que pueden hacer con autopistas con 300.000 millones, ni de ruta, ni de nada, pero bueno, estas son obras que están en ejecución y que se vienen realizando muchas veces más de un presupuesto. La administración de vialidad es el 10% de lo que se gasta en obras, y bueno, este es el monto hasta ahora ejecutado, son 73.000 millones. A veces las líneas pueden parecer exageradas, pero bueno, eso es lo que pasa con vialidad. Después hay otras obras públicas como dedicadas a la vivienda, que es este programa que se llama Habitat, estas son la ejecución real de las obras habitacionales. Hay dos programas, una planificación del desarrollo territorial y la producción integral de acceso a la vivienda,
Y estos son los montos que se gastan, 382.000 millones. Más o menos lo mismo que se usa en vialidad, en construcción de obras. Después está el potenciar trabajo, es un plan, no es que son todos los planes, porque muchos planes son a niveles municipales, pero este es el plan más importante, se llama potenciar trabajo, y cómo se reparte. Yo acá hice un cuadro para que se vea dónde está, quién se lleva la mayor tajada de esto. Bueno, se lo lleva la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel presupuestario como a nivel de vengado. Lo siguen la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias repartidas en estos cuadros. El potenciar trabajo lleva casi el doble de lo que gasta vialidad. Esto habla de un tema muy importante, porque esto es un dinero que se le da a la gente como subsidio, y ya los números pasan a ser más importantes que las obras, ¿no? Inclusive uno mira acá cuánto se gastó en potenciar trabajo, 180.000 millones, y cuando uno ve el hábitat son 39, y cuando uno ve las rutas son 76. O sea, ¿dónde está el eje? Está en un lugar que me parece que debería resolverse sin esta presencia del Estado. Está la política alimentaria, que también es un número interesante, 440.000 millones de pesos. Esto es la política alimentaria. No estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, pero la verdad que es un programa que debería, la producción argentina debería estar financiando esto sin necesidad de que el Estado ponga la plata. Pero bueno, así es. Otra vez lo reparto por provincias. La provincia de Buenos Aires es quien mayor tiene este subsidio. Después está la asistencia a municipios, y acá vemos lo que dije antes de La Rioja. Del lado izquierdo están el crédito, y del lado derecho está lo que realmente se gastó. Y cuando uno ve lo que se gastó, lo que más se gastó es la provincia de La Rioja, que se gastaron 7.000 millones de los 25.000 que hay que darle para que subsista La Rioja. El resto no se utilizó todavía, y ya vemos que se está utilizando más del 10% del total que tiene asignado. Pero estas cifras van a ir cambiando y se van a ir aumentando a lo largo del año. Como los recursos también van a aumentar como consecuencia de la inflación, pero no lo ponen por ahora y no dicen cuánto va a ser el aumento de los recursos. Este cuadro muestra más o menos lo mismo que mostré al principio sobre el crédito vigente y el debencado actual, donde podemos ver que ya debencado depende del organismo en promedio 20%, pero bueno, el Poder Legislativo ya tiene el 27% de la plata gastada, y si uno hace una cuenta aritmética y uno divide 100% dividido 12, da 8% por mes, 8,30. La ejecución promedio debería ser en formas lineales. No todos los gastos se comportan en forma lineal, pero sí, por ejemplo, el Congreso, porque el 90% del gasto es en sueldos. Tienen más del número asignado a lo que sería una ejecución ideal, y hay otras que tienen menos, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Técnica se ve que está gastando menos de lo que es el promedio general. Acá vemos lo que yo le decía al principio, ¿no? Que si queremos ver el detalle de por qué gasta el Ministerio de la Mujer 54.000 millones de pesos, casi la mitad, y vamos a ir viendo acá que vamos a ir buscando el número, porque el número más grande es 54.000 millones. Está en este programa, porque estos son los programas, ¿no? Formulación de políticas contra la violencia y razones de género, 50.000. Y acá tienen un montón de subprogramas, desde pasajes aviáticos. Es muy buena la base de datos, muy detallada en qué nos gastamos la plata. Vemos que acá hay un numerito que es 45.000 millones, que es
transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes. Entonces sigo abriendo y veo que el 45.000 es ayuda social a personas y asignaciones familiares. Le han dado al Ministerio de la Mujer un monto de plata de 45.000 millones de pesos para que reparta un poco lo que no se, lo que me parece que está mal es que cada ministerio tenga su plan social, en que cada uno gasta lo que quiere, en vez de haber una política unificada. Y además vemos que el porcentaje de discusión de esta partida está muy por encima de los 25 puntos porcentuales, con lo cual es obvio que esta partida, y mucho más llegando el tiempo electoral, se va a ir aumentando. Esa es una apertura que le quería mostrar para ir llegando al final. Acá hay un cuadro que me muestra, y pido que hagan hincapié en la primera o la segunda columna, que son los empleados, la cantidad de empleados que hay por jurisdicción. Acá me marca 369.941 en total, en todo el estado. Este número es un poco mentiroso, porque este es el número que el presupuesto indica que están autorizados a tener. Pero no es lo que es la realidad. O sea, es increíble, pero no hay en el Estado Federal una base de datos que diga cuántos empleados tenemos. Evidentemente los tienen que tener porque alguien hace un cheque para pagarle a la gente. Pero bueno, acá uno mira que el Poder Legislativo tiene 16.000 empleados. Puede ser que esa cifra sea cierta. Lo que deberíamos poder saber es cuántos son en realidad. Y por ejemplo, acá dice que el Poder Judicial tiene 26.000 empleados. Que vamos a ver si lo puedo abrir. Acá lo puedo abrir. Acá dice que la Corte Suprema tiene 4.700 empleados. Eso es lo que dice el presupuesto que tiene la Corte Suprema. Y yo justo estaba mirando hace 2 o 3 días en la Cámara de Diputados, está llevando juicio político a la Corte, y vino un hombre que era el administrador de la Corte, y dijo que ellos tienen 2.500 empleados, que no tienen 4.700 como dice el presupuesto. Entonces, claro, tienen 2.500 empleados que utilizan el mismo monto asociado a los 4.700, entonces son gente que gana mucha más plata. Y el hombre se ponía a decir que en su administración los empleados judiciales antes iban a pie y ahora van en auto porque ganan mucha plata. Entre paréntesis, no pagan impuesto a la ganancia, como todos ustedes sí pagan, salvo que algunos tengan poder judicial. Y entonces, si bien hablé de que la base de datos de todo esto que estamos hablando es una buena base de datos, acá hay un serio defecto, un serio problema, porque hay 2 cosas que no nos informan. ¿Son estas la cantidad de empleados que hay? No lo sé, no lo puedo saber. Uno se mete en la página de cada uno de estos ministerios, algunos dicen, otros no dicen. Yo escuché el otro día que estos 4.700 son en realidad 2.500, pero gastan la misma plata, y así sucesivamente. Tampoco nos dicen cuántos son los contratados, que no está acá en este número, sino que está en el rubro servicios no personales, y no sabemos cuántos son, es un secreto bien guardado, pero yo calculo que deben ser entre 50 y 100.000 personas más contratadas por servicios en la Administración Nacional. Termino esta exposición rápido, espero que hayan sido de utilidad, donde estoy mostrando simplemente una cuenta de almacenero en el tema jubilación, ¿no? Estoy diciendo acá, mes por mes, cuánto cuesta la seguridad social. Cuesta 6.300.000 pesos. ¿Y cuántos son los, 638.000 millones de pesos en el mes de enero? ¿Y cuántos son los aportes y las contribuciones? O sea, los impuestos que financian esto. Vemos claramente a lo largo de todos estos meses que no alcanza a financiar el sistema previsional con los aportes y las contribuciones. Hay que ponerle más recursos de otra parte, de
del Tesoro tiene que aportar para que puedan hacerse frente al sistema de previsión social. Lo digo esto porque los legisladores por ahí hacen algunas leyes donde vamos a incluir 700.000 personas, ¿cómo puede ser que haya legisladores que no quieran que esto pase? Bueno, el sistema no se está financiando y por cada persona que se agrega al sistema, si no se agregan los recursos porque no hay salarios que lo financien, vamos a aumentar el problema. Con esto doy poco por terminado más o menos el tiempo establecido, y bueno, si hay algunas preguntas o algunas inquietudes, estoy dispuesto a escuchar. Bueno, Quique, te leo lo que fue quedando en el chat. Federico Weiss pregunta, ¿en Estados Unidos se cumple estrictamente el presupuesto? Cuando hay cierre administrativo de la Casa Blanca, ¿es porque se sobrepasaron el presupuesto antes de tiempo? ¿No pueden emitir otra opción? Es una buena pregunta porque yo omití decir dos cosas acá. Una, que si el presupuesto no se vota, como ocurrió en este presupuesto que estamos, no, en el anterior, 2022, se rechazó el presupuesto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ni siquiera llegó al Senado. Entonces el Poder Ejecutivo, que hace, agarra el presupuesto del año anterior y lo adapta, lo aumenta, lo adapta al nuevo año. No hay mayores problemas. Deja de ser el presupuesto una herramienta como lo es en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos no es que se le agota la partida. Si no tiene la partida asignada, o si no se vota el presupuesto, cierra. A mí me tocó estar en Estados Unidos justo una semana en el estado de Washington, en la ciudad de Washington, que se cerró el presupuesto porque no estuvieron de acuerdo los legisladores, no votaron el presupuesto. Entonces se cerraba todo. O sea, uno iba caminando a los museos y en el museo había una puerta cerrada que decía cerrado por shutdown, ¿no? Por cierre del gobierno. El gobierno cierra y paga únicamente las cuestiones esenciales, y el resto, si no tiene partida asignada, appropriation, como le dicen ellos, no funciona. Acá es un poco más laxo y es una lástima, debería ser más estricto, porque así los gobiernos se portarían mejor. Sí, así es exactamente. Hay también un tema vinculado con lo que es la toma de deuda para financiación de gastos, que es el debt ceiling. Esta idea también de que en el presupuesto se aprueba el monto máximo de deuda que se puede tomar y que después ese monto se lo suele alcanzar bastante antes de fin de año. Y es esta discusión constante que hoy, de hecho, el Partido Republicano le está planteando a Biden diciendo no te voy a aumentar. Y tienen este mismo problema, es decir, lo que pasa es que si no me lo aumentás, tengo que cerrar en agosto el Congreso, no el Congreso, el Estado. Exactamente. Y Eh, acá también hay una restricción de deuda en los presupuestos, porque el presupuesto es algo más complejo de lo que yo les he presentado, pero se define en el propio presupuesto cuánto es el monto a que se puede endeudar. Y el monto que se puede endeudar tiene que ver también con los vencimientos, porque acá lo que se pone cuando ponemos deuda en la línea de gastos es nada más que los intereses de la deuda. No son deuda que vence, porque dan por supuesto que la deuda que vence se va a volver a renovar. Y entonces el monto está fijado en el presupuesto del monto máximo de deuda. Bien, después otro de los comentarios es si el presupuesto 2020, esto en realidad es un comentario, ahora lo aclarado o lo aclarás vos, el presupuesto 2023 va a ser tratado por el Parlamento actual, no el que resulte de las próximas elecciones. En realidad es el presupuesto 2024 lo que va a ser tratado este año. Siempre el presupuesto se trata en el año en curso para el año siguiente. Sí, este presupuesto ya está aprobado en el Congreso del año pasado. Dado que el peso del Estado en el PBI, perdón, déjame un segundo que voy a poner un plato.
perdón, son cosas que pasan ahora en la virtualidad que uno lo hace desde casa. Dado el peso del Estado en el PBI, es muy difícil resolver los déficits y además hay que sumar los presupuestos de los estados subnacionales. Comentario de Plani, no solo tengo esa referencia. No, repetime la primera parte de la pregunta, es dado... Dado el peso del Estado en el PBI, es muy difícil resolver los déficits y además hay que sumar los presupuestos de los estados subnacionales. Bueno, no hay que sumarlo porque este presupuesto no tiene incluido ningún presupuesto de Estado nacional, salvo aquella parte que se le da. Cuando uno muestra este presupuesto, donde dice que le va a dar a la provincia de Formosa tanta plata por ATN, inmediatamente la provincia de Formosa lo pone en su presupuesto. Las provincias generalmente aprueban sus presupuestos después de que se aprueba este, y incorpora con ingreso monto que se le va a transferir por diversas vías, no solo la coparticipación, sino estos fondos que se le manda, o mismo para obras, porque muchas veces para hacer una obra en Tucumán o Formosa, el Estado le transfiere a Vialidad Provincial y después la hace Vialidad Provincial desde su presupuesto, pero son como un manejo contable. Sí, el problema no es que hay que aumentar los estados provinciales. Yo le quiero decir, el 90% de los estados provinciales tiene superávit o es equilibrado. Con la deuda que tiene o la deuda que va a tomar es equilibrado. Pero está incluida la parte que se le da del Estado federal. Yo por eso hablaba de disrupción cuando digo que me parece que las provincias tienen que cobrar su IVA y tiene que eliminarse la coparticipación. Pero esto es una discusión que cuando uno la pone en la mesa saltan todas las alarmas, ¿no? Imagino a todos los senadores por Formosa, por Misiones, por Corrientes, saltando porque les decimos que le vamos a cortar la participación. Pero bueno, es otra discusión. Después Nicolás Cabrera pregunta si en otros países las jubilaciones también representan tanto porcentaje respecto del total. Sí, no tengo las cifras precisas, pero la jubilación siempre es un peso muy grande en todos los presupuestos federales. De hecho, uno mira, ayer Uruguay acaba de extender la edad jubilatoria de 60 a 65, Francia está en la misma situación, Europa está muy complicado, no está alcanzando a financiarse el sistema previsional en todo el mundo. Nosotros lo tenemos más complicado, es un problema global. Bueno, después es un comentario, pero que puede llegar a ser útil a dar pie a algo, es también de Federico Weiss, que de acá a noviembre van a incorporar empleos o empleados públicos como puedan a nivel nación y provincia de Buenos Aires. No sé si hay algún tipo de sí, puede ser que incorporen, pero está un poco complicado eso. Es independiente lo que pueden incorporar en las provincias y municipios. Ellos seguramente van a incorporar, y sobre todo en un año electoral, es posible que incorporen más gente. Pero no es una regla de tres simples directa. Incorporan cada uno lo que les conviene. Tampoco creo que vayan a incorporar muchas más porque están con los presupuestos acotados. No veo yo, por ejemplo, que el Poder Legislativo va a aumentar su planta. Puede aumentar 50 tipos, 100, lo que sea, pero no es un tema que vaya a incidir en el número final. Bien, no tengo más comentarios. No sé si hay alguna duda más de alguien que quiera hacer, si no, sí ya pasaríamos a comentarios de cierre. Bueno, nada, como a suerte de modo de reflexión de cierre, lo que es interesante del presupuesto es, como bien dice Enrique, hay un montón de cuestiones que son gastos y presupuestos en una suerte de futurología que uno debería hacerlo, o debería hacer, cuando se hace seriamente, debería ser bastante cercano a la realidad. Claramente cuestiones como la inflación distorsionan profundamente todas estas predicciones, las hacen virtualmente imposible.
Pero lo que sí uno puede ver en el presupuesto es esta idea de a qué cosas en ese año esa administración le va a dar importancia. Veíamos antes que si bien el gasto es relevante, lo que es Ministerio de la Mujer era menos, salvo que me esté equivocando el número, menos del 1%. Ciertos discursos que uno escucha, por ejemplo, desde la administración tributaria, en especial en acciones vinculadas a Verónica Grondona, es una persona que uno escucha constantemente y que tiene papers escritos respecto de la evasión afecta el cumplimiento de las políticas de género y de inclusión del Estado. Y cuando uno analiza el presupuesto dice, esto es absolutamente falso. Es parcialmente cierto, mejor dicho. Es el 1%, no es algo en lo que el Estado esté poniendo un foco. Tiene el mismo peso dentro del presupuesto que lo que cuesta mantener en funcionamiento al ANSES, por ejemplo. No sé si está bien o mal, pero es menos de 1/3 de lo que cuestan las universidades nacionales. Así es. Menos del 10% de los servicios de deuda. Está bien, estamos de acuerdo, la deuda la asumiste, la tenés que pagar. Pero lo que es el peso relativo y la importancia que, por lo menos en relación al presupuesto de 2023, se le da a ese tipo de políticas, no es cierto que porque Baden va a pasar esto, porque tenés toda una posibilidad de reacomodar gastos. Es simplemente que no es algo a lo que se le esté dando importancia. Se le está diciendo, bueno, entre toda la plata que me sobre, donde ya no sepa dónde meter más plata, eso va a política de género. Lo interesante del presupuesto es eso, es que uno vea dónde se va a apuntar en la realidad ese gasto. Compartido no por Enrique, esa es mi opinión. ¿No? No, es así porque lo que yo traté de hacer es, francamente, una libreta de almaceneo de un lado tengo los gastos. Cuando uno escucha, ve y ve a cualquier persona diciendo este gobierno se dedicó a ampliar los derechos, la política de género, esto que es todo bien, nadie discute eso, pero no le puede dar la importancia, y entiendo lo que vos estás diciendo, le están dando una importancia que no tiene. ¿Por qué? Porque discursivamente está bueno, pero nada más que discursivamente. Francamente no la tiene, y no la tienen los hechos por ello. Es un sofisma, algo que siendo cierto, que siendo falso parece verdadero. No es verdad que la política está centrada en solucionar ese tipo de problemas. Yo creo que la política estaría centrada en pagar las jubilaciones. Y lo que están haciendo ahora es, por la vía de la licuación, pagar cada vez menos jubilación. Pero como en estos números tan grandes, 29 billones de pesos, uno tiene la dimensión de lo que eso significa, que le den a uno 54.000, es un vuelto que le dan para que vaya a jugar, y el tipo tiene que hacer tiene que hacer un relato importante con eso, si no, no cumple su función. Entiendo tu punto y tenés razón, no es prioridad absoluta. Nadie habla con sinceridad. La sinceridad sería, nosotros estamos enfocados en la finalidad de gasto social, y siempre dicen muchas veces, este gobierno se ocupó todos los gobiernos se ocupan, de lo más que se ocupan es del gasto social, porque las jubilaciones están dentro del gasto social. Algunos licúan más que otros. Bien. Bueno, y después el otro punto extraño, que también surge de un presupuesto, y en base a eso también la recaudación, esta idea de que claramente la recaudación en Argentina pasa por impuestos al consumo, particularmente IVA. Concentrar la discusión y la discusión política y los recursos en discusión de reforma y contrarreforma e hiperreforma de impuestos a las ganancias no te sanea las cuentas, no hace el sistema progresivo, el sistema recaudatorio progresivo, y no hace la progresividad, como bien dijiste, del gasto. La redistribución se da mediante el gasto en la implementación de políticas públicas. Ningún impuesto va a ser la redistribución. El impuesto solo sirve para recaudación y regulación económica en forma indirecta. Pero lo que sí va a ser importante es, o lo que sería importante es seguir discutiendo ganancias cuando lo que te representa 1/3 de la recaudación es IVA, parece extraño, porque además, como bien mostraste ahí, ganancias, mejor dicho, impuestos, débitos y créditos bancarios,
se toma cuenta de ganancias. Entonces lo que recaudes por ese impuesto te resta, entre los dos se compensan, por lo cual el valor real de ganancias va a depender del año, pero no es superior al 10%. El año pasado, la Secretaría de Ingresos Públicos dijo que era el 5%. Entonces, te estás peleando, matando por un impuesto que recauda el 5%, que podrías decir, no lo recaudo más, no importa, lo saco. Lo mismo con bienes personales. Lo que pasa es que el tema de dar vuelta el impuesto a las ganancias, como yo sostuve ahí, que me parece que hay que tender a que, por supuesto que Estados Unidos no tiene IVA, entonces es un poco distinto el cálculo. Tiene otros impuestos estatales que son el impuesto a las ventas, que es parecido al IVA. Pero cuando uno mira los recursos del Estado federal, el que paga las mismas cosas más o menos que pagamos nosotros, el impuesto a las ganancias de las personas tiene el mayor peso. Y eso es lo que hay que reformar, pero bueno, hay que reformarlo de manera tal que la Argentina produzca ganancias. Lo que no estamos entendiendo, o lo que no se está entendiendo en los últimos años, es que hay que hacer las cosas que hay que hacer para que haya más ganancias. Este PBI no financia este Estado, está clarísimo. No lo va a financiar si se sigue así. Bien. Bien, una pregunta más que hicieron. ¿El presupuesto está hecho sobre la economía en blanco? ¿Se puede estimar el impacto que tendría la incorporación de la economía negra? Sí, sería cuando uno mide, en economía se mide mucho todas las variables sobre un PBI. La gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿cuál es el PBI? Porque dicen en una discusión, se está recaudando. Ahora el PBI a lo mejor el 40% del PBI está en negro. Entonces los números, todas las mediciones, las métricas están equivocadas. Claro, si se incorporara al blanco, el PBI sería más alto, los impuestos serían más altos, y a lo mejor alcanzaría a financiarlos, sin ninguna duda. Pero hay todas las razones por las cuales la economía está en negro. La economía está en negro porque anda a preguntarle a un tipo que vende computadoras que las importa de donde sea, que no le dan el permiso para importarlas. O sea, pasa por ahí, pasa la economía en negro. En este momento es un problema bastante más relevante que lo que era al principio de este siglo, 2005, 2006, había economía negra. Estados Unidos tiene economía negra, pero bueno, cuando los números son 5, 7% es una cosa, y cuando son 40, 45 es otra. Gracias a quien dijo, no sé quién es, Plani creo que dijo, gracias por tu palabra. Sí. Sí, hay agradecimientos varios en el chat, así que, bueno, gracias a ustedes también por el tiempo, por haberse sumado un viernes, así que un montón. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, gracias Enrique también por el tiempo y la preparación. Gracias. Sí, bueno, buen fin de semana a todos y nos vemos el 2 de mayo, creo que es. Lo vamos a publicar, ya debe estar publicado en la página de UCEMA. La próxima reunión tratamos regímenes promocionales industriales para seguir peleándonos con la vida. Es para eso. Muchas gracias y que cualquier duda, no duden en comunicarse con nosotros para despejar algunas dudas sobre este tema. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Luego.